Buenas tardes, bendiciones hermano, al público presente, a ese público que nos sigue por TVA, cada día tocando lo divino. Este es en un momento indicado, es un momento propicio para compartir una reflexión con cada uno de ustedes, porque sé que será una reflexión que marcará sus vidas. Apropiense de la palabra, porque cada palabra, cada contexto bíblico que tenemos aquí es para que nosotros los apliquemos a nuestras vidas. El Evangelio es una práctica y tenemos que vivirlo. Así que yo te espero que en esta tarde, esta reflexión que compartiremos con cada uno de ustedes, los que están aquí, aquellas personas que nos ven por el canal, por la red, quisiera que prestaran atención, ¿no? La reflexión que voy a compartir con ustedes hoy se llama, le he puesto como nombre, la realidad versus verdad. Antes de compartir la palabra, vamos a ponernos en comunión y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a leer y vamos a compartir, Señor, con cada uno de ustedes, Señor. En este momento te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que esté ministrando las vidas aquí, aquellas vidas que nos ven por televisión, Señor. Que no se enfoquen y que vean el hombre que está parado aquí, Señor, sino que sea tu palabra que llegue hasta sus corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hablan sus Biblias y vamos a leer en el libro según San Juan, el versículo 11, del 1 hasta el 4. Le reitero que le he puesto como nombre a esta reflexión, la realidad versus la verdad. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias te damos, Padre. En este pasaje bíblico, en este contexto bíblico, vemos sobre la enfermedad de Lázaro. Y como toda enfermedad terminar, en un momento dado, llega la muerte. Lázaro muere. Pero Jesús no estaba con la familia que amaba. Marta y María. Jesús amaba a Marta. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a María. Pero en el momento de la desgracia en que Lázaro muere, Jesús se encontraba en Betania, al otro lado del Jordán. Cuando Jesús se entera, ya hacía 3 días que Lázaro había muerto. Jesús al 4.º día regresa a la aldea donde Marta y María están. A su regreso, Marta se entera de que Jesús viene y sale a su encuentro. Cuando ella llega delante de Jesús, del maestro, se tira a sus pies y dice: maestro, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubieras muerto. A lo que Jesús responde: Lázaro aún duerme. Pero a estas palabras María, desconsolada, sumergida entre sus sentimientos y emociones, no le permitían ver al hombre divino, no le permitían ver al Hijo de Dios que tenían al frente de ella. La realidad es que Lázaro había muerto, pero la verdad es que había una palabra de promesa de Dios donde Jesús le dijo: yo soy la resurrección, si crees verás la gloria de Dios. Marta y María, por sus emociones y sentimientos, no veían lo divino en Jesús. Veían lo que sus ojos físicos le permitían ver. Hoy yo quiero decirte a ti que es tiempo de que tú te quites la ceguera espiritual y te enfoques en lo divino. Es tiempo de que tú aprendas a discernir cuando tú tienes algo delante de ti que viene de parte de Dios. Tus sentimientos y tus emociones solo van a producir
dolor, amargura, llanto, pena. Tu dolor solo lo que vas a hacer es a cerrar tu corazón y no va a permitir recibir lo de Dios. Tu pena lo que va a hacer es que te va a ahogar en llantos, y el llanto no va a permitir que tú puedas hablar la palabra de Dios o adorar al Señor en el momento en que tú más lo necesitas. Sentimiento y emociones, tienes que separarlo de tu vida espiritual. Es tiempo de que tú te enfoques en lo divino. Cuando tú tienes alguna situación, cuando tú pasas alguna situación, tienes que separar tus sentimientos y tus emociones. La amargura solo te va a permitir amargo. Dice la palabra en Proverbios: cuán dulces son mis palabras a mi boca, cuán dulces son tus palabras más que mi miel a mi boca. Cuando tú sientes amargura, tú no vas a sentir el néctar de la palabra de Dios. Es tiempo de que tú hagas una pausa en tu vida y reflexiones con esta palabra. Debes separar tus sentimientos y tus emociones de lo divino. Tiene que ver más allá de lo que tus ojos físicos ven. Cuando Jesús llega a la aldea, finalmente se dirige al sepulcro donde está enterrado Lázaro. Cuando llega allí, le dice a Marta: mueve la piedra. Y Marta sigue sumergida en sus emociones y sus sentimientos, porque no le permiten ver la verdad. Y ahí es que está la diferencia. La verdad es lo que tus ojos físicos ven, hasta donde tú puedes llegar. La verdad es la promesa, la palabra de Dios que tú tienes ahí. Es la que tienes que apropiarte de ella. Tú tienes que hacerla tuya cada día. Jesús le dice a Marta: mueve la roca. Y a lo que responde es que aún hiede. Ya hiede, maestro, ya tiene 4 días que murió. No estaba viendo la verdad. La realidad es que Lázaro estaba muerto y aún hiede. Pero Dios le dijo: te he dicho, Jesús le dijo: te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios, que si pidieres será hecho. Aún con el mismo Dios vivo enfrente de ella, no podían ver la verdad. Es por eso que yo quiero que tú reflexiones en esta tarde, hermano, tú que estás presente, tú que estás viendo por este canal, tú que estás viendo en la red. Es tiempo de que tú te apropies de esta palabra y reflexiones al respecto. Tienes que aprender a separar la realidad de la verdad. La realidad es lo que tus ojos en el plano físico pueden ver. La verdad es esa palabra de Dios que está ahí. Desempolva esa Biblia, porque es lo que el Señor nos ha mandado. Alimentarnos de su palabra. Gloria a Jesús. Oh santo, aleluya. En el contexto espiritual, si nos vamos al capítulo 13 de Números, ahí veremos la elección de los 12 espías. Vino palabra de Dios a Moisés para ponerte otro ejemplo bíblico de lo que tú puedes hacer cuando tú tienes la realidad y la verdad, para que aprendas a distinguir, para que aprendas a discernir. Moisés elige 12 personas, 12 hombres de entre la tribu príncipes, y lo manda a explorar la tierra por un mandato del Señor. Elige 12 personas. Salen a la misión de recorrer la tierra prometida, desde Caleb, desde Nogué hasta el monte de Sión. Él lo manda con el propósito de que investiguen la tierra. Si la tierra es estéril, si da fruto. Si la ciudad está fortificada o si es en carpa. Si está habitada por mucha gente o por poca gente. Si sus habitantes son grandes y fuertes. Hoy yo quiero decirte a ti que cuando tú recibas un llamado de Dios, lo primero que tienes que enfocarte es en la palabra. Es creer en lo divino, creer en lo sobrenatural. Aquellos 12 hombres salieron y duraron 40 días recorriendo la tierra.
Y para sorpresa, cuando vinieron con sus reportes a Moisés y a Aarón, 10 de ellos trajeron un reporte negativo. Siempre habrá gente a tu lado que quieran darte cosas negativas cuando tú quieres hacer los propósitos de Dios en ti. Esos 10 de los 12 dieron un reporte negativo de lo que vieron, de lo que recorrieron. Esos 10 vieron cómo Jesús durante el desierto, veían cómo Jesús lo protegía de día con una columna, con una nube para protegerlo del sol. Pero esos 10 que dieron reporte negativo habían visto cómo Jesús de noche lo protegía con una columna de humo y fuego para protegerlo del frío. Esos 10 hombres que dieron reporte negativo también vieron cómo Dios abrió el mar en dos para que ellos pasaran. Pero esos 10 hombres también, de esos que dieron esos reportes negativos, vieron cómo el ejército de Faraón se ahogó en el mar. Y no le fue suficiente porque sus ojos físicos lo que estaban era viendo lo que ellos tenían y no tenían la palabra de Dios encima. Pero hubo 2 de ellos que marcaron la diferencia. Tú puedes ser la diferencia en esta tarde. Tú puedes ser la diferencia en tu iglesia. Tú puedes ser la diferencia en tu hogar. Tú puedes ser la diferencia en tu entorno. Tú puedes ser la diferencia en tu sector. Habían 2 hombres de esos 12 que sí trajeron un reporte positivo. Y se llamaban Josué y Caleb. Josué y Caleb mandaron a callar la población y dijeron: nosotros tenemos que hablar también. Hay que escucharnos a nosotros porque nosotros tenemos nuestras propias conclusiones de lo que vimos. Sí, es cierto que la ciudad es fortificada. Sí, es cierto que hay gigantes. Sí, es cierto que son mayores en número que nosotros. Pero Josué y Caleb habían creído en la promesa que Dios le había hecho. Josué y Caleb conocían de la palabra de Dios porque se habían alimentado de lo que Moisés les predicaba. Ellos se apropiaron de la palabra de Dios. Cuando ellos dan sus reportes, como todo aquello que tú quieras hacer en Dios, va a encontrar gente negativa. Va a encontrar gente que va a querer poner obstáculos en tu vida. Pero Josué y Caleb se pararon y dijeron: esto es lo que vimos. El Señor nos libertó, nos sacó de Israel y eso no le ha bastado. Nos alimentó de maná en el desierto y eso no fue suficiente. Oh, pero mi alma te alaba, Señor. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos enfocados en lo que podemos ver en lo plano físico, a eso le llamamos verdad. A eso le llamamos realidad. Pero la verdad es la palabra de Dios. Esa palabra que está viva y eficaz ahí. Es una palabra que no pasa. El mundo y la tierra pasará, pero su palabra permanece. Así que en esta tarde yo quiero que tú te hayas apropiado de esta palabra y que tú la apliques a tu vida. Tú tienes que tener discernimiento, pedir discernimiento al Señor, pero tú tienes que enfocarte y en discernir cuando tú tienes la realidad versus la verdad. Así como Marta y María nunca pudieron ver al hombre divino que tenían al frente, Jesús lo tenían ahí. Pero Josué y Caleb sí se apropiaron de la palabra, aunque no tuvieron al rey en el frente de sus pies. Hay una diferencia entre Marta y María. Hay una diferencia entre Josué y Caleb. Y es que ellos, uno no veía lo divino. Marta y María estaban enfocadas en la realidad. Josué y Caleb se enfocaron en la palabra de Dios, en lo sobrenatural. Así que en esta tarde mi recomendación es, hermano, tú que nos ves a través de este canal, es que tú puedas tener discernimiento y en el momento apropiado tú puedas discernir y puedas distinguir y puedas separar la realidad de la verdad y enfocarte en lo divino, en lo sobrenatural. Que Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Que Dios te bendiga mucho.